Tras la consecución de la 10ª en 2014 y unos fichajes ilusionantes como Toni Kroos, James Rodríguez o Keylor Navas, el madridismo confiaba en un 2015 lleno y plagado de éxitos. Sin embargo, las nulas rotaciones que llevó a cabo el equipo se tradujo en un deterioro del juego que se extendió hasta quedar fuera prácticamente de todo título posible. Obviamente, ante una caída del equipo tan vertical, Florentino Pérez tomó la más drástica de las decisiones: destituir a aquel que había sido el responsable de devolver una Champions a las vitrinas del club 14 años después, Carlo Ancelotti, y tomar otra gran medida drástica, que era ni más ni menos que el contratar a un perfil de entrenador que, como ya se había revelado en el pasado, tendría que generar efecto inmediato en el equipo. Así era como Rafa Benítez llegaba como nuevo flamante técnico del Real Madrid para entregarle un impulso renovado a unos jugadores que parecían haber caído en el letargo de la sobreconfianza. A pesar de que el balance general no fue malo, con Rafa Benítez el equipo jugó 25 partidos, de los cuales ganó 17, empató 5 y solo perdió 3, lo cierto es que el descuelgue en la Liga, el esperpento vivido en la Copa del Rey y un vestuario que sobre todo empezó a hacerle la cama a un técnico que no era para nada querido, terminó dando con Rafa Benítez en la calle tras 6 meses de aventura en el equipo blanco. Lógicamente, con un final tan abrupto se veía venir una temporada de muchas curvas en el equipo blanco, ya que no parecía en el horizonte que hubiera un sustituto claro del técnico, también exmadridista, y que pudiera reconducir la situación. De hecho, había una diatriba en el sentido de que el perfil de entrenador iba a marcarlo todo, pero el problema era ¿cuál elegir? ¿El perfil de más mano izquierda tipo Carlo Ancelotti o, por el contrario, el más incisivo y directo de Rafa Benítez? Ahí estaba la cuestión. En una apuesta totalmente a ciegas y completamente inédita en la historia del Real Madrid, Florentino Pérez tiraba de tradición e utilizaba a un desconocido nuevo entrenador, pero muy conocido exjugador y leyenda, Zinedine Zidane, para hacerse cargo de las riendas de un primer equipo completamente desnortado que no sabía realmente hacia dónde dirigirse. En ese momento, Zinedine Zidane solo tenía como experiencia el haber estado ayudando a Carlo Ancelotti la temporada anterior, y en ese momento se encontraba entrenando a un Castilla con unos números muy por debajo de lo esperado, con lo cual el panorama no era nada halagüeño para los madridistas, que veían con escepticismo el valor de Zinedine Zidane como entrenador, a pesar de ser una consagrada leyenda ya del Real Madrid. Pero sin más alternativas no quedó otra que darle precisamente esa misma alternativa a Zinedine Zidane, apostar fuerte por él, y el técnico francés debutaría precisamente con el Real Madrid el 4 de enero de 2016 con la difícil tarea de intentar ganar algún título y sobre todo reconciliar a la afición con el equipo y al equipo con la figura del entrenador. Lo que absolutamente, sin embargo, nadie iba a imaginar era que ese sería el inicio de la etapa presumiblemente más gloriosa del Real Madrid de los últimos tiempos. Tirando del manual de emergencia del entrenador, Zidane se alejó de la perfección técnica en todo momento e intentó buscar la manera más práctica de resolver partidos. Si eso significaba que tenías que apuntalar aún más a tus grandes estrellas como Benzema, Cristiano, Bale, ahí es por donde iba a tirar Zidane. El equipo milagrosamente comenzó a funcionar, y aunque la receta se alejaba de la ortodoxia, los jugadores estaban mucho más enchufados y, creyendo de verdad en su entrenador, hicieron todo lo que pudieron para auparle hasta lo más alto de la cima como entrenador al francés. En Liga, por ejemplo, parecía completamente imposible dar caza a un grandísimo Fútbol Club Barcelona, que en ese momento vivía una segunda etapa de esplendor con la MSN, Messi, Suárez y Neymar, al frente, y que se había mostrado lo suficientemente imponente como para pensar que nunca llegaríamos a darles caza. Sin embargo, al Real Madrid, ya que nunca se le puede dar por muerto, comenzó a trabajar día a día, paso a paso, hasta el punto de que empezó a remontar posiciones en la Liga
Puntos que lógicamente no se dejó por el camino y que le valieron precisamente concluir aquella temporada a tan solo un punto del tan temido Fútbol Club Barcelona. Evidentemente no se había conseguido el título, pero la manera en la que se había remontado, la manera tan digna en la que se había terminado esa temporada hizo que la afición estuviera más que contenta con esa segunda plaza. Pero la magia lógicamente estaría por llegar en nuestro escenario favorito, que es el Gran Teatro de Europa, donde un Real Madrid en el que nadie creía empezó a hacer historia, con más corazón que juego y con una histórica remontada contra el Wolfsburgo con un hat-trick de, por supuesto, Cristiano Ronaldo, que le permitió al equipo de Zidane colarse en la final de manera prácticamente insospechada. En esa misma se las volvería a ver con el finalista de la anterior, que es el Atlético de Madrid, que precisamente venía de hacer un torneo también muy decente, eliminando a todo un Bayern de Múnich y por supuesto parecía llamado a buscar y encontrar la venganza precisamente de aquella final de Lisboa de la que le había apeado el Real Madrid en años anteriores. A pesar de que muchos medios se afanaron por decir que la Champions le debía una al Atlético, el Real Madrid ya se encargó de hacer entender a todo el mundo que el equipo blanco no juega finales, sino que las gana. Empezó, de hecho, muy bien el Real Madrid, presionando y generando mucho peligro, precisamente para que el encuentro no se pareciera nada al de la final de Lisboa, hasta que finalmente el gol de Ramos, tras una falta botada desde el lateral izquierdo y peinada por Bale, daba el premio buscado al equipo de Zidane y por supuesto lo ponía por delante y más cerca de revalidar título. Sin embargo, el Atlético de Madrid, que como decimos venía haciendo una competición muy decente, demostró por qué llegó a esa final y fue capaz de lograr el empate a través de Carrasco, eso sí, tras un penalti fallado por Griezmann y que por supuesto nos acabó llevando a la famosa tanda de penaltis final. Y puesto que en la suerte, lógicamente el Real Madrid también tiene un gran aliado precisamente en partidos de gran entidad, aquí es donde apareció el corazón. Un Madrid que celebró cada gol como un título, llegó a amedrentar al Atlético hasta el punto de que Juanfran finalmente fue el responsable y quien pasaría a la historia de marrar el penalti que le daba lógicamente la siguiente Champions, la 11ª al Real Madrid y segunda en apenas 3 años. Tal y como había empezado la temporada, evidentemente esto era un resultado muy por encima de las expectativas, amén por supuesto del segundo lugar a un solo punto del Barcelona que Zidane había logrado. Evidentemente la figura del técnico francés quedaba completamente revalorizada y eso hacía que Florentino apostara un año más por el mismo técnico para darle alas al equipo y tratar de conseguir aquello de lo que se había quedado tremendamente cerca, que era el famoso doblete. Zidane precisamente con este tiempo a sus espaldas había conseguido consolidar un once de gala que empezó a arrasar en Liga y que además le permitió tener una unidad B que fácilmente pudiera haber sido la unidad A de cualquier otro equipo. Jugadores como Morata o Kovacic que habían sido absolutamente vitales. Y precisamente desde el inicio de esa segunda campaña liguera, el Real Madrid ya dejó bien claro que iba a hacer todo lo que estuviera en su mano, esta vez sí, por no dejarse amedrentar por el FC Barcelona y llevarse el título liguero. Efectivamente, era el broche que necesitaba Zidane para culminar su fulgurante trayectoria como entrenador en el Real Madrid y ponerle la guinda ganando precisamente un campeonato doméstico que hizo, por supuesto, sin absoluta discusión de ningún otro gran rival. Pero si pensábamos que esta era la cima que podía llegar a alcanzar el técnico francés, una vez más se nos volvía a presentar una oportunidad de oro para superarnos y revalidar por primera vez en la historia una Champions, segunda serie que sería consecutiva y que permitiría al Real Madrid una vez más entrar en la historia de esta competición. Con la Liga, con la competición doméstica completamente concluida, el Real Madrid se centraba en la famosísima ya final de Cardiff, donde le esperaría una Juventus que lógicamente estaría preparada para presentar batalla. Sin embargo, los jugadores se sentían más poderosos que nunca, con una gestión física que había sido impecable y que les había permitido llegar a esa final en la mejor condición física de su historia. Una final contra esa Juventus de Turín, que por cierto les había eliminado en las semifinales de 2015, fue precisamente el mejor escenario para que el equipo de Zidane tomara y cobrara venganza y revalidara título, alzándose con su 12ª Champions, segunda consecutiva por primera vez en la historia de la competición. Además,
Valga decir, una Juve que venía de solo encajar 2 goles en toda la Champions, de humillar 3-0 al FC Barcelona, recibió un serio correctivo de 4 goles por parte del Real Madrid en una de las mejores finales jugadas por el equipo blanco en toda su historia. Una segunda parte, desde luego, para enmarcar. El Real Madrid mostró todas sus cualidades y arrasó a la vecchia señora para ganar esa 12ª Champions, como digo, primer equipo bicampeón desde el Milán del 91 con el nuevo formato. Con este subidón de títulos y con esas 2 Champions consecutivas, el Real Madrid estaba en lo más alto de la euforia y se preparaba una tercera temporada absolutamente espectacular en la que el Real Madrid parecía capaz de cualquier cosa. Sin embargo, apareció el síndrome de la barriga llena y empezó a adolecer precisamente del hambre que le había caracterizado en los años anteriores, y muy pronto se dejó ir tanto en Copa del Rey como en la Liga. De hecho, concretamente en el campeonato doméstico de la regularidad, el equipo de Zidane no terminaba de carburar y muy pronto dejó escapar la lucha precisamente por el título, que más tarde viajaría a otra ciudad. Evidentemente, el Real Madrid tenía en su mente solamente la obsesión de revalidar Champions, que era el título para el que parece que hemos nacido, el gran teatro de Europa, y para eso precisamente les sirvió el ahorrar energías en los campeonatos domésticos como Copa del Rey y Liga. Pero una vez más, como digo, cuando nadie creía en este Real Madrid, evidentemente la Champions era el mejor escaparate para reivindicarse en una temporada en la que de puertas para adentro, desde luego, no estábamos teniendo la mejor de las temporadas. Con un Zidane cuestionado precisamente por el tema del día a día, de cómo los jugadores le podían comer la tostada y subírsele a las barbas, el Real Madrid necesitaba una final y una competición como esta para dar un puñetazo en la mesa y dejar claro quién manda no solamente en la capital, sino en Europa. Y así fue como el equipo de Zidane se plantó en la final frente a un Liverpool de Klopp que venía ansioso por destronar al rey de Europa en esa final de Kiev, un escenario espectacular y donde muy pronto los goles del equipo blanco empezaron a dejar claro para dónde iba a caer ese tercer trofeo consecutivo. Lógicamente pasará también a la historia, como no, los errores de Karius que permitieron al Real Madrid alzarse con la victoria, pero por supuesto también esa magnífica chilena de Gareth Bale poniendo por delante al equipo blanco y encarrilando ahora sí la tercera Champions consecutiva, algo que nadie absolutamente en la historia había conseguido lograr. El único toque amargo de aquella histórica final lógicamente lo pondría, como ya sabéis, los madridistas, Cristiano Ronaldo, insinuando su marcha del equipo blanco después de 9 gloriosas campañas. Sin embargo, las 3 Champions consecutivas más la Liga, más los mundialitos, más las Supercopas, desde luego habían cerrado una etapa probablemente y presumiblemente la más gloriosa de la historia reciente del Real Madrid, y eso ya no había quien lo moviera. Por supuesto, seguid disfrutando de este y otros vídeos en el canal. Os espero con muchas más otras historias en este canal J Madridismo.